Acompáñenos a recorrer la historia de la hospitalidad, una manera de conocer de dónde venimos y hacia dónde vamos. Hacia el año 1600, las únicas vías de conexión que existían en lo que hoy es la Argentina eran los caminos incaicos. A fin de aprovechar estos caminos, los conquistadores españoles rebautizaron estas sendas con el nombre de caminos reales, los cuales permitieron unir ciudades como Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y muchas otras. En aquellos caminos construidos por los pueblos originarios, nacieron las primeras postas, antecedentes directos de los hoteles modernos. En su época, más conocidas bajo el nombre de casas de postas, fueron el descanso de miles de viajeros, aventureros, comerciantes, militares y muchos que sin saberlo pasarían a integrar la historia grande de la patria. Las casas de postas no solo proveían al viajero de alojamiento, sino también de refugio contra dos intemperies, la del clima y la del indio. En 1777, el rey Carlos III reglamenta las postas. En principio muy rudimentarias, se encontraban cada 20 kilómetros una de la otra. En aquellos puntos inhóspitos, las postas posibilitaban abastecerse de provisiones y el recambio de animales, pero su razón de ser más importante era el transporte del correo. Más allá de la caballada y el correo, la posta era principalmente un lugar que brindaba refugio y protección, siempre bajo la mirada atenta del maestro de posta. Estos primeros posteros, pioneros en la industria de la hospitalidad, son los antecedentes más directos de nuestros actuales gerentes de hotel. Lograr la concesión no era fácil. Los maestros de posta debían tener vocación de servicio, ser vecinos del paraje cercano a la posta, gozar de una reputación intachable y comprometerse a la mejor administración posible. Domar las intemperies y el paisaje tenía algunos beneficios, como el de no tributar impuestos, portar armas y cierta inmunidad ante la ley. No podía ser detenido ni siquiera por la justicia. Se les permitía, además, poder comercializar algún que otro servicio gastronómico. El maestro de posta encarnaba el límite entre el mundo civilizado y el indómito. Este esfuerzo riesgoso le permitía jubilarse después de 15 años de servicio. Numerosas fueron las postas, como numerosos son hoy los nombres de las ciudades en los mapas que comenzaron así, como simples postas. Como ejemplo, basta contar que a orillas del Carcarañá, allá por 1778, se levantó la posta de Areco, que hoy conocemos bajo el nombre de Arequito. Y así, otros páramos se fueron poblando y otras postas fueron apareciendo. Algunas célebres, como la de los Figueroa, en la que Rosas y Quiroga dieron forma a los primeros acuerdos de la Unión Nacional, conocidos hoy como las Cartas de San Antonio de Areco. Muchas postas dieron origen a grandes ciudades, estaciones o pueblos de hoy. Muchas otras corrieron otra suerte. Fue la distancia a las vías del ferrocarril o a las nuevas rutas lo que las sentenció definitivamente al olvido. A la vera de muchas rutas todavía se pueden apreciar en algunos parajes los rastros que las postas nos han dejado como testimonio del esfuerzo y el coraje de aquellos primeros posteros. Los primeros viajeros, al recorrer la Buenos Aires del 1800, la encontraban más parecida a una aldea que a una ciudad. Las calles con baches, las orillas sucias y las sendas anegadas eran las características de esta margen del Río de la Plata. Así y todo, Buenos Aires tenía su sello postal y alguna que otra casa de altos, lo cual dejaba entrever su destino de gran ciudad. 40.000 almas habitaban Buenos Aires, el atractivo principal, los toros. La Plaza Mayor, con capacidad para 10.000 personas, era el centro de reunión de la época. Como todo espectáculo masivo, pululaban los vendedores ambulantes de bizcochuelos y dulces secos. Antes de la corrida, una exhibición de fuegos artificiales.
Para el visitante, la ciudad se vivía alrededor de la Plaza Mayor. Se podía recorrer la catedral, la Recoba, el Cabildo y el Fuerte. Allí finalizaba el City Tour. Las relaciones entre vecinos, la actividad social y el crecimiento de la población dieron lugar al nacimiento de las primeras fondas y fondines. En las fondas, sentarse a comer era más o menos 6 o 7 platos. Se puede decir que los comensales de la época colonial apreciaban la abundancia y la buena mesa. Si nuestra imaginación permite hojear un menú de algún fondín, como aquel llamado La Ratona, en lo que hoy es la calle Perón, podríamos leer: sopa, puchero, mondongo y carbonada, con buena compañía y poco lujo. Si camináramos por lo que hoy es la calle Defensa, nos guiarían los aromas de la fonda de la Catalana y nos tentaría la variedad de vinos artesanales del Fondín de Ramírez. En el suburbio aparecen los ranchos, lugares precarios y marginales que daban abrigo a los gauchos, que para la mirada de los citadinos eran personas de mal vivir. Estos ranchos dieron después nacimiento a las pulperías. En 1806, el pueblo de Buenos Aires resiste las invasiones inglesas. Muchos prisioneros británicos, bajo palabra de honor, prometieron no fugarse y fueron muchas las familias porteñas que les dieron alojamiento. Los europeos trajeron con ellos varias costumbres: dar la mano para saludar, brindar con la copa en alto, cambiar de cubiertos ante cada nuevo plato y los primeros antecedentes de lo que hoy llamamos en inglés Bed and Breakfast. ...1810... A partir del 25 de mayo, la historia se cuenta de otra manera. Nace en la Gaceta de Buenos Aires y ven la luz los primeros hoteles y cafés. En esta Buenos Aires posrevolucionaria, el alojamiento, en su gran mayoría, está en manos de británicos. Las fondas más reconocidas son las de Thorne, la de los Tres Reyes y la de Smith. Se suman algunos hoteles como el de Faunch y el de Doña Clara, una inglesa célebre por lo sutil de su belleza y lo duro de su carácter. Doña Clara tenía modales duros y un vocabulario lleno de palabrotas, al estilo de los marineros. Cabe destacar que estos reductos eran el punto de encuentro obligado de las comunidades sajonas. Allí se brindaba por la reina y la Constitución inglesa. A poco de la Revolución, el café es el lugar de encuentro de los que, sin saberlo, iban a ser los primeros argentinos. Allí se intercambian ideas políticas y se gestan las primeras conspiraciones. Resuenan nombres como el café de los Marcos, el de los Catalanes y La Victoria. A este último solía asistir Manuel Belgrano, donde se tomaba, como se decía en la época, café y leche. En los cafés se entonaba el himno, se hablaba de tolerancia, se brindaba por Ayacucho y muchas veces eran el punto de encuentro de las manifestaciones que salían rumbo a las casas de los cónsules norteamericanos o ingleses. Mientras tanto, en el interior del territorio, las postas protagonizan la vida de la nueva nación. El 2 de febrero de 1813 es la posta del Espinillo, en lo que ahora es la provincia de Santa Fe, la que le proveyó a San Martín los corceles y el acero para luchar en San Lorenzo. Muchos de los apodos de aquellas postas cruciales para la lucha por la independencia son hoy los nombres de ciudades como Pujío, Oncativo, Paso de Ferreira, hoy Villa María, y Fraile Muerto, actual Belleville. Las guerras en el viejo continente hacen que la capital reciba a los inmigrantes. Es necesario pensar en el alojamiento de los primeros gringos. Por esta razón, en 1825 se inaugura el primer hotel de inmigrantes en lo que hoy es el barrio de La Recoleta. En lo profundo de nuestras tierras, Rosas reconstruye las postas como un intento de controlar el sur del territorio.
Estamos en 1850 y a pesar de las luchas intestinas, Buenos Aires asiste a la inauguración del Hotel La Bastille. Un diario de la época comenta: espaciosas salas, una entrada regia y hermosas cocheras. Corre el año 1852. Seguimos procurando la unión nacional y la primera constitución parece dar clave para la pacificación. El Hotel Provence rompe la tradición con una nueva concepción de servicio, la cual daría comienzo a la hotelería de alta gama argentina para siempre. Reza una crónica de la época: trato igual a los de los primeros hoteles del mundo. Su director habla 6 idiomas. El país dejaba atrás las luchas y los rencores. La Argentina por venir necesitaba de aquellos que descendían de los barcos. Continúa allí una historia de hoteles y asilos para inmigrantes. Corrientes 8, el Hotel de la calle Cerrito, el Hotel del Caballito, el Asilo de San Fernando y el Hotel de la Rotonda son nombres que nos comunican con esos lugares donde alguna vez se hospedaron nuestros abuelos. Estamos en Buenos Aires, el año es 1857. Las miradas se posan sobre La Porteña, la primera locomotora que hace su recorrido entre Plaza Lavalle y Floresta. Comienzan los primeros trazados del ferrocarril que partían desde Buenos Aires y Rosario. Más tarde se sumarán las estaciones de Las Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala y Mar del Plata. Los caminos reales, en muchos casos, sirvieron de trazado para las nuevas vías, que hacia 1870 se extendían más de 700 kilómetros. El tren rompe definitivamente el silencio de las pampas y de las sierras, y paulatinamente las postas le dejan paso a las estaciones, y se comienzan a construir los primeros hoteles del interior. Fue la Compañía de Hoteles Sudamericanos, ligada con los ferrocarriles británicos, la que le dio la administración de los nuevos complejos. El Estado argentino incentivaba a recorrer los diversos puntos del interior, propiciando el turismo antes de llamarse turismo. Son los comienzos de lo que hoy conocemos como la generación del 80. Los monumentos, los puentes, los edificios y los hoteles de lujo son los signos del progreso, cambian para siempre la fisonomía de nuestras ciudades. La imagen del gaucho del que nos habla el Martín Fierro se desvanece de a poco, junto con las últimas postas y pulperías. Al mismo tiempo, en las ciudades conviven los propietarios de los campos, los inmigrantes y las familias patricias, y comienzan a darle forma a eso que hoy llamamos argentinidad. El alojamiento consiste en hoteles de lujo, hoteles de inmigrantes y algunos conventillos que funcionaron hasta el centenario de la nación. En los conventillos eran muchas las lenguas, muchas las razas y muchas las razones para vivir en un país que no claudicaba de prometer esperanzas. Buenos Aires exhibe una calle para exhibirse: Florida. Por allí pasean personajes como Sarmiento, Mitre o Ernesto Torkins, quien años más tarde la coronaría con el Plaza Hotel. A un par de cuadras, entrado 1868, todas las miradas se las lleva el Hotel Argentino, recientemente inaugurado, en el cual José Hernández le diera forma a más de un párrafo de las rimas del Martín Fierro. Son tiempos donde el cuidado de la salud cobra más importancia. Las aguas termales adquieren un sentido terapéutico. En 1878, los salteños asisten a la inauguración del primer hotel de lujo con casino de su provincia, el Hotel Casino Termas de Rosario de la Frontera. Corre 1880. Dardo Rocha gobierna la provincia de Buenos Aires. Mar del Plata recibe su primer tren. Los visitantes cambian la galera por el traje de baño. Estos pioneros en el arte del veraneo se alojan en sus palacios familiares. La Perla del Atlántico ya daba alojamiento para todos los gustos. Los más aristocráticos preferían el Bristol y el Regina. Las familias del interior se sentían más cómodas en el Gran Hotel o el Confortable. El Royal y el Progreso eran los preferidos de las clases medias.
es la generación del lujo y de los bailes de salón. La política no es ajena y suelen verse en los hoteles a personalidades como Carlos Pellegrini, Roque Sáenz Peña y Juárez Selman. Un sonido diferente se escucha en la capital. Es el de un Daimler a vapor, primer automóvil que llegó al país. La historia cuenta que antes de ser La Falda, llegó el Hotel Edén. Entre sus paredes cordobesas transitaron personajes como Einstein y Rubén Darío. Luego de la batalla del Río de la Plata, albergó a parte de la tripulación del hundido Graf P. Todavía no termina el siglo XIX. Dalmiro Varela Castex recorre los empedrados de Buenos Aires en un Benz a Caldera. El espíritu pionero lo llevó sucesivamente a traer más coches, además de la idea de fundar un club para automovilistas a la manera de los que existían en Europa. Así nace el ACA, del cual fue elegido presidente desde 1904 hasta 1908. El Automóvil Club Argentino fue fundamental en el desarrollo del turismo, así como también en el marcado y mantenimiento de las carreteras. Tuvo a su cargo la difícil tarea de realizar los primeros relevamientos de rutas para la edición de guías y planos que dieron lugar tiempo después a las hojas de ruta y las descripciones de viajes. El Automóvil Club contribuyó al mantenimiento de las rutas mediante el aporte del 50% de las cuotas societarias. La concepción del servicio en todas sus formas, sin importar las distancias, dio comienzo a la instalación de las primeras casillas camineras, fundamentales para los automovilistas, pues contaban con abastecimiento, servicio mecánico y en su mayoría con teléfono. Un 15 de julio de 1909, Figueroa Alcorta y toda su comitiva asistieron a la apertura de un hotel diferente a todo lo conocido hasta ese entonces. Frente a la Plaza San Martín, se inaugura el Plaza Hotel, hoy decano de los hoteles de lujo. Algunos de sus cuartos permiten imaginar las personalidades y las voces más reconocidas de la historia. Se cuenta que Luciano Pavarotti hizo instalar una cocina en su habitación en 1987 y que Enrico Caruso rompió el espejo de un botiquín ensayando un Allegro vivace. Las avenidas y los puertos se iluminan. Llegan nuevos monumentos a las ciudades y comitivas de todas partes del mundo. Se anuncia la Argentina del Centenario. Estamos en mayo de 1910. Las orillas del delta del Paraná también suscriben al lujo. La sociedad porteña posa su mirada sobre el Tigre Hotel. Son tiempos de inauguraciones. Nace el último y definitivo Hotel de Inmigrantes, junto al nuevo desembarcadero, exclusivo para los recién llegados. Por su parte, el sur ve levantarse al nuevo Hotel Sierra de la Ventana. Una fuente inagotable de inspiración para poetas, políticos y artistas de la talla de Federico García Lorca e Hipólito Yrigoyen son los hoteles y confiterías de la Avenida de Mayo, que hoy mantienen vivo ese recuerdo. El Palace, el París y el Cecil Hotel son emblemas de esta etapa. Se modifica la fisonomía de otros lugares de la costa atlántica. Un grupo de inmigrantes belgas inaugura el Hotel Ostende en el año 1913. En Mendoza, la compañía británica, a partir del trazado ferroviario a Chile, construyó elegantes hoteles, entre ellos el Hotel Termas de Cacheuta. Córdoba recibe el primer hotel con agua caliente y baños privados, el Hotel Victoria. Por sus cuartos pasaron figuras como Carlos Gardel, que tenía en el último piso su sala de ensayo privada. Corrientes les ofrece a las familias de Buenos Aires un lugar a donde escapar de las inclemencias del invierno. Inaugura en Empedrado la Ciudad de Invierno, un complejo hotelero de lujo en la Mesopotamia. Mendoza recibe la llegada de la Sociedad de Termas de Villavicencio. La Belle Époque se ha quedado en la Argentina. En Buenos Aires se realiza la primera transmisión de radio en el mundo, y en sus calles los carruajes le ceden el paso a cada vez más automóviles. Bariloche se presenta como un destino de viaje y de deportes de invierno.
son numerosas las posadas y los hoteles administrados por inmigrantes alemanes. La década del 20 es prolífica en materia hotelera para todo el país, pero sobre todo para el interior, que ve comenzar la actividad del primer hotel de alta montaña en Sudamérica, el Hotel Termal de Puente del Inca. En la capital, en cambio, muchos hoteles desaparecen con el ensanche de la avenida 9 de Julio. Historias y tradiciones reducidas a varias pilas de escombros. Llama la atención en La Recoleta, en una de las avenidas emblemáticas del lujo y la tradición de la sociedad porteña, la apertura del Alvear Palace Hotel en 1932, el cual devela el misterio de sus planos importados de Francia. El viajar por placer cobra un sentido patriótico. En 1934 se creaba la Dirección de Parques Nacionales de la mano de las consignas "Hacer caminos es hacer grande a la patria" y "Conocer la patria es un deber". La Dirección de Parques Nacionales gestiona con la banca el otorgamiento de créditos a particulares destinados a la refacción y construcción de alojamientos. La demostración más cabal de esta gestión es la construcción del Hotel Yao Yao. Ezequiel Bustillo, director de Parques Nacionales, es quien tuvo a su cargo la ejecución del plan. La única objeción fue la ética. Consignó que si su hermano, el arquitecto Alejandro Bustillo, ganaba el concurso para el diseño, no podría cobrar un centavo. El sueño de Bustillo toma forma. Abre el Yao Yao en Bariloche en enero del 38. Un año y medio más tarde, un incendio lo destruiría casi totalmente. Es reinaugurado el día 15 de diciembre de 1940. Es la década del 40. Son tiempos de cambios. Lo social empieza a cobrar otra relevancia. Llega al gobierno Juan Domingo Perón en febrero de 1946. Usted paga el viaje, el gobierno el hospedaje. El Estado en la Nueva Argentina asegura el alojamiento para todos los trabajadores. El gobierno ha inaugurado colonias de vacaciones en Mar del Plata, Córdoba y otros puntos del país. En tanto, la Fundación Eva Perón administra, para bien de todo el pueblo argentino que ahora goza de su derecho a las vacaciones pagas, los hoteles de Chapadmalal, Embalse Río Tercero y muchos otros, que reflejan los pujantes logros del primer plan quinquenal. A mediados de la década del 50, se inauguran un sinnúmero de hoteles sindicales. Por otra parte, se consolidan Bariloche y otros centros de esquí como los principales destinos de los viajes de egresados. El cine internacional es protagonista en la Mar del Plata del año 54. Actores como Alberto Sordi y Gina Lollobrigida asisten al primer festival de cine celebrado en esa ciudad. Estamos en la década del 60. En pleno desarrollismo, el turismo se empieza a abordar desde la teoría de los sistemas y la actividad adquiere cada vez más su perfil de servicios. La clase media comienza a planificar a conciencia la utilización de su tiempo libre. Cada vez se especializa más la mirada sobre el turismo. Un ejemplo claro es la planificación de la zona sur de Mendoza, que una década más tarde culminaría con el emplazamiento del complejo Las Leñas. En el año 1972, en la capital federal, el barrio de Retiro,
asiste sorprendido a la inauguración del primer edificio perteneciente a una cadena hotelera internacional, el Sheraton, donde años más tarde, Frank Sinatra diera 2 funciones inolvidables. 3 años más tarde, se inaugura el complejo Zárate Brazo Largo. Una consecuencia directa de esta obra es el incremento de las plazas hoteleras en la Mesopotamia durante los años posteriores. La Argentina se prepara para su primer Mundial de Fútbol. Esta circunstancia generó los incentivos necesarios para la ampliación del número de plazas hoteleras de todo el país. El conflicto del Atlántico Sur aletarga el desarrollo de la industria hotelera. Se inaugura el complejo Las Leñas y Raúl Alfonsín asume la presidencia de la nación. Se retorna a la democracia. Corre 1983. A finales de los 80, Argentina ingresa de lleno a un nuevo modelo económico. El contexto y las relaciones internacionales propician la instalación de varias cadenas hoteleras, por nombrar algunas: Caesar Park, Park Hyatt, Four Seasons, Intercontinental, Hilton, Howard Johnson, Holiday Inn, Meliá, NH y la argentina Amerian. Se instalaron también hoteles ejecutivos de 4 y 5 estrellas. Empieza a decaer el modelo económico de la década del 90. Llega el final del siglo XX y 2 años más tarde, el final de la convertibilidad. A partir de 2003, el turismo experimenta una sostenida reactivación. En estos años, crecen los centros de convenciones y eventos. Se sanciona la nueva Ley Nacional de Turismo y múltiples instituciones educativas de formación incorporaron dentro de sus áreas académicas las carreras de turismo y hotelería. Desde el 2006, y a pesar de la crisis mundial, Argentina sostiene su desarrollo turístico. Se corren 2 Rally Dakar que propician la llegada de visitantes de todas partes del mundo. Quedan en la historia y en el recuerdo las primeras postas, aquellos hoteles de inmigrantes, los primeros conventillos, el lujo de la Belle Époque argentina y el centenario, las primeras vacaciones gracias al turismo social, los emprendimientos que llegaron con el Mundial 78, los centros de esquí de los 80s, las cadenas hoteleras que poblaron de alojamiento el país durante los 90 y los hoteles de alta gama que hoy trabajan con la vocación de servicio de los primeros maestros de postas. El hospedaje en todas sus formas ha permitido a lo largo de la historia lugares de refugio, de sosiego, de descanso, pero por sobre todas las cosas, lugares donde fue posible soñar el país que somos hoy. Hemos recorrido fugazmente desde donde venimos. Es tiempo de mirar hacia dónde vamos.